Perfecto. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia de hoy día 2 de diciembre, muy cerca, o prácticamente ya vivimos el ambiente navideño. Esperemos que este ambiente no nos haga desconcentrar de nuestro trabajo. Igual hay que seguir trabajando. Entonces, no nos vamos a descuidar por el ambiente. Hay que seguir trabajando. Bien, la materia trata de las bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales, cuando por su mismo nombre lo dice, son tablas que se relacionan, que tienen algo en común para poderse relacionar. Muy utilizadas, por supuesto que son muy utilizadas. Pero hay otro tipo de bases de datos que se llaman bases de datos no relacionales o no SQL. Es decir, aquí las tablas, primero, no están relacionadas entre sí. Segundo, no trabajan con lenguaje SQL. Todas las bases de datos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Pero solo esto lo estoy realizando para que sepan que no solo existen las bases de datos relacionales. Tal vez muchos dicen, o muchos ya saben que hay bases de datos que son no relacionales. Allá no existen las tablas, se llaman colecciones. ¿Sí? Allá no existen atributos, tienen documentos, se saben llamar en las no relacionales. Y tienen ventajas y desventajas, como les dije. Una de las ventajas de este tipo de bases de datos no relacionales es que son escalables y soportan muy bien las estructuras distribuidas. Pueden manejarse la base de datos, sus documentos, para llamarlos por su nombre, perdón, sus colecciones, para llamarlo por su nombre, a las tablas, son mucho más abiertas, mucho más flexibles el manejo. No hay que los esté relacionando, no hay que los esté relacionando, no hay algo. Entonces, son bases de datos que se pueden ejecutar en máquinas de muy pocos recursos. Las bases de datos relacionales necesitan en muchos momentos computadores, equipos de una muy alta gama. Las bases de datos no relacionales, en cambio, no tratan mucho con respecto a que si sean unas excelentes computadores. Las consultas se llevan muy bien para una gran cantidad de información. Ya vamos a ver qué tipos de empresas manejan estas bases de datos no relacionales para que vean que la manejan grandes empresas. Bien, es verdad que hay mucha libertad en las bases de datos no relacionales. A diferencia de las relacionales, ya están estandarizadas. Una de las desventajas es que las bases de datos no relacionales no están estandarizadas. Hay muchos que manejan un tipo de lenguaje para ese tipo de base de datos y otro tipo. El lenguaje más utilizado es el JSON. El JSON es muy utilizado en estas no relacionales, pero hay otras que trabajan con otro tipo de lenguaje. En cambio, las relacionales trabajan exactamente con un lenguaje, con el SQL. Aunque cada sistema gestor de base de datos le añade ciertas ventajas con respecto a otra, pero trabajan con el lenguaje SQL. También la forma de manejar estas bases de datos más lo trabajan en base de código. Como ustedes han manejado sistemas gestores de base de datos a nivel de relacional, han visto que lo manejan con el ratón, que tiene buenas ventanas, tiene opciones donde podemos nosotros mucho más fácil gestionarla. El cambio, las no relacionales se manejan en base de consola, tienen su base en Linux, y recuerden que Linux, quienes han visto, casi la mayoría de cosas lo maneja en base de consola. ¿Cuáles son las mayormente conocidas bases de datos no relacionales? Por ejemplo, tenemos el Cassandra, el Redis, el CouchDB, y una de las que mayormente se utiliza, que es el MongoDB. ¿Sí? Es una de las bases de datos
que mayormente se utilizan. Podemos observar en la pantalla qué tipos de empresas, para que vean la magnitud de las empresas que usan este tipo de base de datos no relacionales. Entonces, no es que las no relacionales son de ahora, no, son de siempre, sino es que no tuvieron un boom en su momento como sí la tuvieron las relacionales. Pero hoy se han dado cuenta muchas empresas que las no relacionales permiten una mejor manipulación de su información y a grandes volúmenes de datos. Entonces, eso es muy importante que ustedes observen el tipo de empresas que manejan este tipo de bases de datos. Miren, por ejemplo, la forma como se escriben los códigos cuando uno quiere insertar datos, eliminar, en fin, todo lo tiene que hacer en base de código. Ese es un tipo de manejadores, el JSON, como le dije al principio, que hace posible que muchas bases de datos no relacionales puedan interactuar. Pero repito, es a pura consola que se tiene que manejar. Bien, ahora sí, una vez que hicimos una pequeña paréntesis como conocimiento para poder tener más amplio nuestros conocimientos y por lo menos que en nosotros crezca una semilla para poder averiguar más sobre esas bases de datos. De repente, a muchos les va a gustar más programar en ese tipo de bases de datos, usar esas bases de datos, o también las relacionales. Pero es importante que ustedes investiguen y averigüen sobre la gran potencia que tienen las bases de datos no relacionales. Bien, ahora sí, regresemos entonces, después de ese paréntesis, regresemos a lo nuestro. Recuerden que para poder llegar a la implementación de una base de datos, ya a codificar la base de datos, tenemos que pasar por ciertos pasos antes de llegar hasta ver que nuestra base de datos ahora sí ya está empezando a funcionar. Uno de ellos es empezar con el modelo de datos. ¿Sí? Recuerden que el modelo de los datos esta primera etapa es muy teórica. ¿Qué se definen en el modelo de datos? Como les dije en la anterior clase, en un modelo de datos lo que se definen son las entidades que van a participar en nuestra base de datos. ¿Qué más se hace en un modelo de datos? Se establecen las reglas del negocio. Eso es lo primero que se hace. Después del modelo de datos entra lo que se llama el modelado de datos. El modelado de datos, en cambio, ya es un poco más gráfico, es acercándonos mucho más a la implementación. En el modelado de datos entran en juego 3 modelos de datos. Por orden, para que las cosas salgan bien, es que tienen que hacer los 3 modelos. No puede decir, no hago esto y voy el otro. No. Lo importante es que hagan los 3 modelos. Uno, el modelo conceptual. Recuerden que en el modelo conceptual lo que se hace es definir las entidades y transformar esas reglas del negocio que estaban en el modelo de datos, transformarlas a relaciones. Entonces, ya vamos a tener entidades y relaciones. Nada más. Eso es lo que tenemos en el modelo conceptual. En el modelo lógico, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? En el modelo lógico vamos a tener las entidades y sus atributos. Por supuesto, las relaciones están ahí. Pero vamos a añadirle a todo eso, le vamos a añadir los atributos. Además de ya definir cuál va a ser nuestra llave principal, nuestra llave primaria. Recuerden que para definir una llave primaria, que a lo mejor ya en el enunciado está, o tal vez no, es que tienen que saber que la llave primaria es un dato irrepetible. Es único que identifica a ese registro. Las llaves primarias nunca se repiten. Y el último modelo es el modelo físico. El modelo físico es traer
el mismo modelo lógico, pero ahora lo que vamos a hacer es añadirle el tipo de datos, añadirle la dimensión del dato, que si es integer, que si es varchar, si es char, si es day, si es timestamp, en fin, es ahí donde se define. Esta es una parte que a lo mejor muchas personas dicen, ah, este lo voy a poner integer, ah, este lo voy a poner esto. No, eso sería lo catastrófico que hagan eso por hacer. Ustedes tienen que definir muy bien qué tipo de datos le van a poner. Por ejemplo, si tenemos un campo cédula que sabemos que, no, que tiene mínimo y máximo 10 dígitos, yo no voy a definirlo de un tipo de bar chart de 30. No, yo lo voy a definir de un tipo char de 10, porque sé que van a ser 10 dígitos, no van a ser más ni menos. Si yo voy a usar, si yo voy, mil disculpas, este joven, tener niños es un poco complicado en estas clases, la verdad. Bien, entonces, el modelo físico es importante definir el tipo de dato. ¿Sí? Ustedes no pueden definir un tipo de dato por definir. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de datos que se manejan. Bueno, ahí lo manejan dependiendo del sistema gestor de base de datos. Char, varchar, tiny small in. Entonces, uno tiene que definir el tipo de dato dependiendo de lo que va a hacer. Eso, muchos lo desechan. Simplemente vamos a ponerle in, vamos a ponerle varchar, vamos a ponerle char. No, no debería ser así. Entonces, mucho cuidado con esa definición en el modelo físico al momento de definir los tipos de datos y la dimensión. Bien, esas dos palabritas, esas dos frases, siempre nos traen a veces equivocaciones. Modelo de datos y modelado de datos. Siempre nos pueden tender a confundir. Entonces, esperemos que ya con esto, más lo que vimos en la clase pasada, ya esté claro qué es el modelo de datos y qué es el modelado de datos. ¿Sí? Es muy importante esa parte. Bien. Ahora, hay otra parte que también a veces tienden a cometer errores en poder entender lo que es un modelo relacional y un modelo diagrama entidad relación. Puede ser que cuando uno diseñe, cuando uno trabaje, haga solo el modelo relacional o haga solo el diagrama entidad relación o haga los dos. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro y será en su momento, en su trabajo, por supuesto, porque a lo mejor yo en algún trabajo que yo les pida ahora les digo hagan los dos modelos, como se los he pedido en la tarea. Y ya vamos a ver que ya se van a dar cuenta que ustedes han hecho los dos modelos, tanto el relacional como el diagrama entidad relación. Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional? Como ustedes observan, el modelo entidad-relación es específico para cada entidad. ¿Sí? Es específico para cada entidad. Y es más, el modelo entidad-relación habla de entidades y es específico para ellas. En cambio, el modelo relacional ya es específico para la tabla. Observen que hasta la forma de diseñar es diferente, donde ya voy a ser exclusivo para la tabla. Entonces, eso es que tienen que ustedes entender. Este que está aquí, como lo vamos a ver ya mismo, era de la notación Chen. Y este que está aquí, el modelo relacional, usábamos el de pata de cuervo. Entonces, mucho ojo con la diferencia entre un modelo entidad-relación y un modelo relacional. El modelo entidad-relación se basa en entidades. El modelo relacional se basa en tablas. Y también van a ver que a veces son juegos de palabras, mientras en una le llamo entidad, en la otra le llamo tabla. Pero los gráficos son diferentes, uno tiene ventajas, otro tiene unas desventajas, pero
el modelo entidad-relación, repito, es en base de la entidad y el relacional es en base de la tabla. El modelo entidad-relación fue creado por Peter Chen en el año 1976, y se basa en estas figuras. ¿Sí? Se basa en estas figuras, como ya lo hemos trabajado, pero el modelo de Peter Chen, es el modelo llamado entidad-relación. Mientras el modelo relacional fue creado por Edgar Codd, él trabajaba en IBM, y ya se basaba en una tabla donde ahí identificaba el primer key, por ejemplo, lo identificaba así, mientras acá lo identificaba de otra manera. Entonces, también ya lo hemos hecho. Ya hemos trabajado con el modelo entidad-relación, que es la notación Chen, y el modelo relacional, que usa la notación pata de gallo, pata de cuervo. Perfecto. Entonces, observen, ya eso han trabajado. Simplemente que hay que definir bien cuál es la entidad-relación y cuál es el relacional. Y como les dije, ya depende en su momento, en un trabajo ya de ustedes, si le dan la elección, es saber con cuál de los dos trabajan. Muchos primero hacen el relacional, la entidad-relación, y después lo pasan al relacional. Unos hacen solo esto, o unos hacen solo lo de acá. Eso lo definirán ustedes, a menos que algún profesor o en su trabajo le diga, no, tienen que hacer los dos. El modelo entidad-relación tiene muchas más figuras para utilizar que el modelo relacional. El modelo entidad-relación, como les dije en la anterioridad, tiene un rectángulo que es donde se define la entidad, donde yo voy a escribir el nombre de la entidad. Un doble rectángulo se definen las entidades débiles. Ya vamos a ver con explicación un poquito más adelante cómo diferenciar una entidad fuerte, que es un solo rectángulo, y una entidad débil, cómo definirlas, por supuesto, porque si yo las veo ya hecho, yo ya sé que un rectángulo es entidad fuerte y un doble rectángulo es entidad débil, pero cómo definirlas, cómo me doy cuenta de que una es fuerte y una es débil, y qué significa eso, qué ventajas nos trae en identificar las entidades. Bien, también tiene una que se llama entidad asociativa. Esta entidad asociativa tiene atributos y se forma cuando hay una relación de muchos a muchos, ¿sí? Esta es una entidad asociativa que tiene atributos y que se forma cuando entre dos entidades hay una relación de muchos a muchos. Esta solita es una relación entre dos entidades. Esta es una relación débil, donde una entidad débil se conecta con su propietario, es decir, su entidad fuerte. Ya vimos que el atributo, algunos usan un círculo, otros usan un óvalo. Entonces, aquí se definen los atributos. Y como observan, tiene algunos gráficos este modelo entidad-relación. Mientras el modelo relacional no maneja tantos gráficos. Observen que para este tipo de relaciones de uno a mucho, pues manejan lo que ya hemos observado, estos símbolos, que significa uno o muchos, ¿sí? Entonces ya estos símbolos los manejan, ya no manejan tantos símbolos como maneja la entidad relación. Bien, como un resumen para identificar bien o cuáles son las características de cada uno de ellos, es que en la parte básica, que está aquí representa en la colección de objetos llamados entidades. Cada uno de estos se llaman entidades. Y la relación que hay entre ellos se llama relación. Acá no se llaman entidades, sino es que se llaman tablas. Esto sigue llamándose relación, en eso no cambia. Pero ya no se llaman entidades, sino tablas. Pero bueno, cuando hablemos de entidades y tablas ya no nos vamos a confundir. Ya sabemos que nos referimos a una sola cosa. El modelo de relación de entidades describe los datos como un conjunto de entidad. Es decir, si yo tengo pedido y cliente, yo ahí tengo un conjunto de entidad. Si yo tengo pedido y artículo, yo ahí tengo un conjunto de entidades. Y cada uno de estos se llaman atributos. En el modelo relacional no se llaman conjunto. Si yo cojo dos tablas, eso se llama dominio. Aquí se llama dominio. Cuando usted selecciona dos tablas para trabajar,
o quiere 3 tablas, se llama dominio. Acá, cuando yo cojo 2 o 3 tablas, se llama conjunto. Conjunto de entidades. Acá se llama dominio. ¿Se siguen llamando atributos? Sí, tienen el mismo nombre. Mientras acá, un dato completo se llama registro, aquí un dato completo se llama tuplas. Entonces, cuando yo hable de tuplas, me estoy refiriendo a un registro completo. O cuando ustedes lean o encuentren, tuplas es un registro. Que acá se llama registro, pero acá se llama tuplas. El modelo de entidad de relación es más fácil de entender, porque prácticamente todos están en base de dibujos. Todo está en base de dibujos. Pero en cambio aquí, si usted no sabe qué significa cada una de estas figuras, pues claro, va a tener problemas. Acá yo tengo uno, uno a n, es uno muchos. Y yo sé que el asterisco también es muchos. Entonces aquí una relación, ¿ve? De n a m, una relación de muchos a muchos. Pero aquí yo tengo que saber cómo se llaman estas figuritas. Por eso es un poquito, digamos, un poquito más complejo en esta situación. El modelo, como ustedes ven, en la entidad de relación define las cardinalidades, las define y las escribe. Pero en cambio acá no describe las cardinalidades, ¿ven? Nosotros tenemos que saber qué significa esta figura y de acuerdo a esta figura, pues entonces ya sabremos la cardinalidad. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora sí, vamos con la situación de las entidades, cómo reconocer una entidad fuerte, cómo reconocer una entidad débil y para qué me sirve ese reconocimiento. ¿Cuándo o qué es una entidad fuerte? Es cuando una entidad puede existir por sí sola. No depende de otra entidad. No depende de otra entidad. Es decir, yo puedo eliminar otra entidad y esta entidad fuerte puede seguir funcionando. No depende de otra entidad. Por lo contrario, una entidad débil es que para que pueda sobrevivir esa entidad, depende de otra entidad. Significa que si me borran la entidad fuerte, ya esa entidad débil ya no me sirve para nada. Entonces, recordemos que la entidad débil se las definen con un doble rectángulo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que puedan entender mucho más, tengan mucho más claro y sepan para qué definimos esta fuerte y débil. ¿Sí? Entonces, veamos. Entonces, la entidad débil no tiene atributos de claves propias, no tiene. ¿Sí? Necesita de otra entidad para ser identificada. La entidad fuerte sí tiene una clave propia. Veamos. Observen esto que está aquí. Este tiene un solo rectángulo y este tiene un doble rectángulo. Pero bien, ¿cómo yo defino que pago es entidad débil y cómo yo defino que préstamo es una entidad fuerte? Pues bien, ¿qué pasa si yo elimino la tabla pago? Si yo elimino la tabla pago, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los préstamos están ahí. Yo tengo una tabla que se llama préstamo, donde yo tengo varios préstamos y lo tengo ahí. Porque a lo mejor nadie ha pagado todavía. Entonces, significa que esta tabla pago es una entidad débil, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si yo borro la entidad préstamo? Pues ahí sí, ¿de qué me sirve esta entidad pago si no tengo préstamos a qué abonar? Entonces, mucho ojo para la definición de las fuertes y las débiles. Ahora, una tabla débil debe tener su clave foránea, una clave foránea. ¿Cuál va a ser la clave foránea? La clave principal de la tabla fuerte, de la entidad fuerte. En cambio, la entidad fuerte tiene su propia clave foránea, su propia clave principal, ¿sí? Pero la tabla débil va a adoptar, observe, mientras número de préstamo es de esta, número de pago es de esta, pero aquí necesitamos una que nos enlace con esta, y esta va a ser número de préstamo. Entonces, ustedes no pueden poner en préstamo, no pueden adoptar una foreign key, una llave foránea, trayendo la clave primaria de una tabla débil. En la tabla débil es la que va a traer la clave
principal de la tabla fuerte. Veamos este otro, por ejemplo. Libros y ejemplares. Ejemplares son copias de esos libros. Entonces, si yo borro los ejemplares, no tengo problema, porque yo tengo aquí mi tabla libros, no voy a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo borro mi tabla libros? Yo ya no voy a tener ejemplares, porque ¿de dónde saco ejemplares si no tengo mi entidad libros? Entonces, la entidad débil va a adoptar el primary key, la clave principal de la entidad fuerte. Es decir, aparte de sus campos, de sus atributos propios, también va a tener un atributo que va a ser el de la clave principal de la otra entidad. Ojo, no es obligación de que lleve el mismo nombre, ¿eh? No es obligación. Muchos trabajos le ponen el mismo, pero no es obligación, porque nosotros vamos a hacer la relación interna donde ya van a estar ligadas las dos. Pero repito, no es obligación de que el mismo nombre se escriba acá. Entonces, eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta cuando van a crear sus entidades. Cuando dicen, bueno, pero yo necesito una clave foránea para conectar esta tabla con la otra, ¿dónde la pongo? Pues es ahí donde ustedes tienen que definir cuál es su tabla débil, y ahí tiene que ir la clave foránea. ¿Cuál va a ser su clave foránea? La clave principal de la tabla fuerte. Este es otro. Pedidos y líneas de pedidos. Sin pedidos, sin una entidad de pedidos, no existirá una línea de pedidos. ¿Sí? Es decir, si yo elimino pedidos, esta entidad no va a poder vivir por sí sola, porque para tener líneas de pedido, necesito tener una entidad pedidos. Pues al contrario, existirán pedidos y a lo mejor no existe línea de pedidos y no hay ningún problema. Esta tabla seguirá sobreviviendo por sí sola. Entonces, en la tabla débil, líneas de pedidos, le pondrán como clave foránea la clave principal de la tabla fuerte. ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí? Porque ahora vamos a cambiar a otra situación. Quiero, por favor, si tienen alguna duda, me la hagan saber, si no, para poder continuar. Pero es muy importante que tengan claro la identificación de las entidades fuertes y las entidades débiles. Y ya les voy a decir otra forma de definir las entidades débiles y fuertes cuando usted ya ha hecho una relación. Ya les voy a decir también esa otra forma, pero no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor. Perfecto, continuamos entonces. Ya supimos cómo se identifican las tablas fuertes y las tablas débiles, o las entidades fuertes o débiles, y para qué lo hacemos. Las relaciones. Las relaciones son las que me van a unir dos tablas que tengan cosas en común, que se tienen que conectar la una con la otra, ¿sí? Eso es hacer una relación, es unir dos tablas que tengan algo entre común. Para hacer esto, por supuesto, las dos tablas, cada tabla tiene su propia clave primaria, pero una de las tablas tiene que tener su llave foránea. Y recuerden que la llave foránea va a ser puesta en la entidad débil y que va a ser adoptada de la entidad fuerte. La cardinalidad, que es el número máximo de veces, como ya lo vimos en la anterior, antes de hacer la tarea, son los números en la cual me dice si solamente voy a tener como mínimo 1, como mínimo 0, como máximo muchos. Esa es la cardinalidad. Es las veces que se relaciona una instancia con otra en otra entidad. Entonces, aquí hay unas preguntas que nos decimos, ¿y cuántos empleados pueden trabajar en un solo departamento? Pues bueno, en un departamento puede llegar a trabajar un empleado, ese es el mínimo, o pueden trabajar muchos empleados, ese es el máximo. Esa es la cardinalidad que estoy haciendo en esa entidad. Debe haber un mínimo y debe haber un máximo. ¿En qué departamentos puede trabajar un empleado? Como mínimo, un empleado puede trabajar en un solo departamento. No puede trabajar en más que uno.
entonces solamente el mínimo es 1 y el máximo 1, porque no puede decir que no trabaja en un departamento y no puede decir que trabaja en muchos departamentos. No, un empleado solamente puede trabajar en un departamento y ahí está la cardinalidad. Ya hemos visto las figuras, ¿sí? Que se las realizan. Esta es la cardinalidad que se lo hace en la notación pata de cuervo, en el diagrama relacional, donde una sola línea es 1, donde esta es la pata de cuervo es muchos, donde dos líneas paralelas es 1 y solo 1, donde este círculo y esta línea es 0 o 1, esto es 1 o muchos, y este es 0 o muchos. Esta es la cardinalidad que se maneja en el de pata de cuervo, mientras que la cardinalidad en el diagrama entidad-relación sí va en base de números, de 1, de muchos, o esa situación, ¿ya? ¿Cómo se mapean las cardinalidades? ¿Cómo yo me doy cuenta qué tipo de cardinalidad debo hacer entre dos tablas? Existen tres tipos de cardinalidades: de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Esas son las tres cardinalidades que existen. Ahora, esa de 1 a muchos, puede ser que sea de muchos a 1. Ese orden no importa, pero esas son las tres únicas que existen. Entonces, ¿cómo definimos esto? ¿Cómo sabemos nosotros, ¿sí?, estas relaciones? Recuerden que ustedes ya hicieron en su momento las reglas del negocio. Entonces tenemos que, en base a esas reglas del negocio, nosotros hacer estas cardinalidades. La relación de 1 a 1, como dice ahí, es que es un campo se relaciona con otro, perdón, un registro se relaciona con otro, de 1 a 1, nada más, de 1 a 1. Por ejemplo, tenemos dos tablas. Por ejemplo, aquí, un estudiante tiene asignado un teléfono, y ese teléfono, o ese número telefónico, solo le pertenece a un estudiante. Entonces, esa es una relación de 1 a 1. Este tipo de relaciones casi no se utiliza. Es muy poco improbable que no, porque ya con el tiempo, en vez de poner el teléfono por acá, ponen por acá. Entonces, pero ese tipo de relación es la que corresponde a uno cuando un elemento, un dato de una tabla le corresponde uno y solo uno de la otra tabla, y también de forma y en viceversa también. Entonces aquí se lee: un estudiante tiene asociado un teléfono y un teléfono es solo asociado a un estudiante. Cuando refiere a un teléfono es al número de teléfono, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de relación 1 a 1. La otra relación es de 1 a muchos. Significa que de un elemento, de una clave primaria, de una tabla, se asocian muchos registros, muchas tuplas a esa clave principal. Esa es una relación de 1 a muchos. Por ejemplo, un autor puede haber hecho una publicación o muchas publicaciones, pero una publicación es solamente hecho por derecho de autor por uno y solo un autor. Esta es una relación de 1 a muchos. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo yo sé cuál de las dos tablas es la débil? ¿Quién me puede decir y por qué cuál de las dos tablas es la tabla débil? ¿Quién me puede decir cómo identificar aquí cuál de las dos tablas es la tabla débil? La La publicación, entidad publicación. ¿Por qué? ¿Por qué? porque depende del autor, de la tabla autor. Bajo ese punto de vista, es verdad. Pero también aquel que tiene esta de muchos es la tabla débil, la entidad débil. Aquel que de su lado tenga muchos, esa es la tabla débil, la entidad débil. Significa que aquí, este campo que está aquí, que es la clave principal de autor, debe ser parte de esta tabla como clave foránea.
Entonces, de esta forma, aquí no tengo el doble rectángulo para decir, ah, esta es la tabla débil. Aquí no, aquí la forma, una, sí, analizándola. No, yo sé que una publicación es la tabla débil y el autor es fuerte, porque la publicación no existe si el autor no existe. Pero también la más fácil es que si usted ya ve una hecha, sepa que la tabla débil, la entidad débil, es la que tiene muchos. ¿Sí? Mucho ojo con eso, que eso también le puede ayudar para detectarla más rápido también. Entonces, ese tipo de relación, sí, es bastante usada. Y la otra que es bastante usada es la relación de muchos a muchos. Pero este tipo de relación tiene algo muy especial. Que no simplemente se le hace la relación como está aquí y ya está lista. Ya relación de muchos y acá de muchos. No, esta tabla tiene algo, este tipo de relación tiene algo muy especial. Cuando este tipo de relación existe, no se puede dejar solamente las dos tablas, porque ahí prácticamente las dos tablas son débiles, porque todos tienen de lado, tienen muchos. Y entonces quiere decir que ¿cómo vive uno sin la otra? O sea, las dos necesitan. Entonces, cuando hay una relación de muchos a muchos, tienen que saber que se crea una tercera tabla. Una tabla intermedia o una entidad intermedia que las conecta a las dos. Esa tabla intermedia o entidad intermedia, como campos obligatorios, puede tener otros, ya eso ya depende de lo que ustedes deseen, pero obligatorio, deben tener las dos claves principales de ambas tablas. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos esta tabla intermedia va a tener dos atributos. Uno, la clave primaria de una tabla y el otro, la clave primaria de la otra tabla. Después, ¿le puede añadir más? Sí, pero lo principal es de que usted le tenga que crear una tabla adicional. Miren, por ejemplo, un estudiante puede estar en una o muchas clases. ¿Sí? En una clase puede haber uno o muchos estudiantes. En ese momento observen que se formó una relación de muchos a muchos. Y esto no queda ahí como en la anterior, que de uno a muchos ya ahí queda y sigamos trabajando, no hay problema. Pero cuando nosotros detectamos una relación de muchos a muchos, no puede quedar ahí. Lo que hay que hacer es, tenemos nuestras dos tablas, donde la clave principal, ya saben que es el ID del estudiante de la tabla estudiantes y el ID de la clase de la clase. En ese momento se forma una tercera tabla, ¿ve? Donde los dos claves primarias de las tablas forman parte de los atributos. ¿Que puedo añadirles otros campos? Por supuesto, puede añadirles, no hay problema. Pero si el trabajo no necesita añadir más, obligatoriamente sí. Y ahora observen que las relaciones ahora van a cambiar. Es de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Qué significa? Que si desaparece esta tabla, estas dos tablas seguirán trabajando. No hay problema, son fuertes. La débil es la que está aquí. Pero si se me pierde esta sí ya no me va a servir. Si se me pierde esta ya no me va a servir. Es decir, esta depende de las dos. Entonces, esta es una de las partes importantes con esta relación de muchos a muchos, que no se la puede dejar en simplemente, ya, esta es la relación y punto. No. Cuando ustedes detectan una relación de muchos a muchos, tienen que crear una tabla intermedia, cuyos atributos obligatorios son las claves principales de ambas tablas. Y el resto, pues bueno, ¿podrán haber otros atributos? Claro que sí. Entonces, mucho ojo con esto. No sucede ni con la de uno a uno, ni con la de uno a muchos. Solo sucede con la relación de muchos a muchos. Vamos a ver. Esta parte no lo voy a hacer todo. Sería bueno que ustedes lo terminen de hacer. No voy a hacerlo todo, pero sí háganlo ustedes como práctica. No es que lo voy a calificar ni nada de eso. Hagan lo que ahí les estoy pidiendo. Bueno, se desea diseñar una base de datos para llevar el control de las películas que los actores han filmado, así como también saber en qué estudio la han realizado. Bueno, ahí pido varias cosas. Yo no voy a hacer todo. Yo voy a definir solamente las tablas. Perdón, voy a definir primero cuáles son las entidades o las tablas y cuáles serían sus atributos.
ustedes después hagan todo lo que ahí falta. Es importante que lo resuelvan, por favor. Entonces, yo defino aquí, como le he dicho en el trabajo, usted lo primero que tiene que hacer es definir las entidades. Defino películas, defino actores y defino estudio. Son las tres tablas que yo he definido ahí. Perfecto. En película tengo esos atributos, en actor tengo esos atributos y en estudio tengo esos atributos. Aunque no está hecho y el resto les toca hacer a ustedes, yo les voy a preguntar, entre película y actor, ¿qué tipo de relación existirá entre película y actor? ¿Qué tipo de relación existiría ahí? De uno a mucho. O sea, uno aquí y muchos acá. Sí. A ver, ¿alguien más? Déjeme hacer aquí un dibujito, creo que aquí, esto que está aquí, déjeme hacer. Entonces, usted dice que es así, de uno a muchos. ¿Alguien más, Sí. alguien más considera que está bien o que faltaría algo? Yo creo que es al revés, profesor. Bien, vamos a hacer la pregunta que siempre les he dicho para poder, esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer para hacer reglas de negocio en la cabeza, que es como un algoritmo. Pero nuestro programa es la figura. Entonces, voy en mi cabeza me voy a hacer la regla de negocio y la figura la voy a hacer aquí. A ver, en una película, en una película, en una película, puede actuar uno o muchos actores. En una película puede actuar uno o muchos actores. Muchos. Muchos actores. Un actor puede participar en una película o en muchas películas. Muchos. Miren, ahí tenemos una relación. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer. ¿Sí? Puede ser que no participe en ninguna película o puede ser que participe en muchas películas. Pero observen que ya hay una relación de muchos a muchos. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Se crea una tercera tabla. Tiene que crear una tabla adicional que usted le pondrán el nombre. Siempre es bueno poner la combinación de las dos, película-actor, donde la clave principal, que es esta, va a estar aquí, donde la clave principal, que es esta, va a estar aquí. Puedo poner otra cosa, por ejemplo, la fecha en que se hizo esa película, por ejemplo, la fecha en que participó esa película. ¿Qué actor fue él? Primario, secundario, principal o cosas por el estilo. O sea, otros campos adicionales, pero observen que las dos claves principales, cada una de ellas, forman parte aquí de esto. Entonces, ahora la relación será ¿sí? Ya la relación es esa. Entonces, esa es lo que ustedes tienen que darse cuenta cuando ustedes tengan sus tablas, tengan sus entidades y tengan que hacer esto, porque esto es parte del taller. Ahora les pregunto, ¿cuál debería relacionar yo? ¿Actor con estudio o película con estudio? No siempre puedo relacionar todo, o no debo. Actor estudio. Actor, estudio. ¿Alguien más? Miren, ustedes que saben mucho de películas, tenemos aquí estudios, qué sé yo, la Warner Bros., la de los cómics, no me acuerdo cuál es esa de los cómics que hay, ¿sí? Esos son estudios. Y a veces vemos trabajar un actor en un estudio y a veces vemos trabajar al mismo actor en otro estudio. Entonces, el actor no le pertenece al estudio. El actor en su momento firma contratos con un estudio
o el actor firma un contrato en un momento con otro estudio. Por lo tanto, esa relación actor-estudio no existe. Pero en cambio, los estudios, ¿por qué? Porque los estudios no son dueños de los actores. Los estudios son dueños de las películas. Por lo tanto, la relación que debe existir es película-estudio, más no actor-estudio, porque el actor firma un contrato, termina ese contrato y se va. Tal vez al mismo estudio o a otro. Pero la película no es del actor. La película, él fue parte del autor de la película. La película es del estudio. Esas son cosas que ustedes tienen que analizar. ¿Sí? Estamos claros, el actor no le pertenece al estudio. La película sí le pertenece al estudio. Ahora les pregunto, ¿qué relación existe entre película y estudio? Entre películas. Pónganse a ver y recuerden ustedes películas donde las hayan visto y donde no las pueden volver a ver en otro lugar. O sea, ¿cuál es la relación que existiría entre película y estudio? Los productores, No les entendí bien, se estaba entrecortado. los productores que realizaron la película. No, lo que quiero es la relación, así como hicimos esta de muchos a muchos, de uno a muchos. ¿Qué relación hay entre películas y estudio? ¿Cuál? Muchos a uno. A ver, Muchas aún, ingeniero. muchos a uno. Vamos a leer esto, dice, en un estudio, es verdad, pueden haber muchas películas, igual le podría añadir esto porque puede ser que no tenga ninguna película, a lo mejor no ha filmado, pero bueno, pero ahí la posibilidad no. Sí, en una película hay en un estudio hay muchas películas, y es verdad, una película por derecho de autor le pertenece a un solo estudio, perfecto. Entonces, esta relación, si la vemos de aquí para acá, es de uno a muchos, y esta de aquí es de muchos a muchos, y creamos una tercera tabla. Preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros en esa identificación? Sí me gustaría que sigan haciendo el resto, todo lo que dice aquí. Definan también cuáles son, hagan el diagrama entidad-relación y definan cuál es la entidad fuerte y la débil. Aquí ya está sencillo poderla hacer. Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Bien, continuemos entonces. Por favor, ustedes terminen de hacer ese que está ahí. Déjenme borrar todo esto que está aquí. Voy a borrar todo esto. Perfecto. Bueno, aquí viene una parte que cada vez que avanzamos se empieza a complicar un poquito más. Por eso hay cosas que deben quedar totalmente claro todo lo que hemos visto. No nos puede quedar, ¿sí? No nos puede quedar dudas de lo que hemos visto. Bien, vamos a entrar ahora a la normalización. Normalización de las bases de datos. Este es un tema extenso que lo vamos a hacer en unas 3 clases, porque prácticamente en esto se va a basar el trabajo del taller, en la normalización. Pero previamente yo les mandaré a hacer las correcciones para que lo hagan y luego la normalización. Esto revíselo y si ya posteriormente necesitas lo mismo, las tutorías las hacemos. Bien. La normalización es algo que a las tablas, que a nuestra base de datos, nos va a ayudar para que sean más rápidas, el acceso, la definición de los atributos, sea la correcta, sea más rápida, como les dije, ahorre espacio en memoria, ahorre espacio en disco. Entonces, eso es lo que hace la normalización. Uno de los peores enemigos que tienen las bases de datos es lo que se llama redundancia. Esta redundancia es lo que hace que las bases de datos crezcan sin control, crezcan de tal manera que va a hacer que nuestros accesos, nuestras actualizaciones sean muy lentas. Entonces,
cuando se hacen inserciones, actualizaciones y borrados y existen redundancias, los accesos a ellos van a ser más complejos, a lo mejor no se actualiza como se debe de hacer, a lo mejor borro información que no tenía que borrar. ¿Por qué? Por esto que está aquí que se llama redundancia. Si buscamos otros conceptos de normalización, podemos decir que es el que regulariza, el que pone en orden lo que no estaba, ¿sí? Lo que vamos a tener es un estándar. Recuerden que la mayoría de cosas tienen estándar y en base a los estándares funcionan muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr con nuestras bases de datos. Declarar nuestra propia estándar para que las bases de datos, para que los accesos a las tablas sean de la manera más rápida, eficaz y eficiente. ¿Sí? Para eso podemos aplicar normas con este fin, de ordenarlas y mejorar. Porque cuando nosotros hacemos una tabla y definimos todos sus atributos, también a veces el poner un atributo en un orden que no debe ser específicamente las claves principal y foránea, por ejemplo, la principal siempre debe ir al inicio. Siempre. No es bueno de que vaya por acá o por aquí en medio. Las claves principales siempre deberían ser el primer atributo que deben diseñar. Como les dije al principio, el peor enemigo de esto es esa redundancia, ya que es la causante de las anomalías que suceden en la base de datos. Justamente, suceden ¿por qué? Porque están mal diseñadas. Y eso puede causar grandes pérdidas a las empresas, grandes pérdidas a la empresa, que en muchos casos no lo podemos ni siquiera recuperar esos datos que los borramos, no los actualizamos bien. Entonces, es por eso que debemos eliminar la redundancia. Debemos eliminar la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues justamente por eso, para evitar esas anomalías de diseño en el momento que necesitamos insertar datos, cuando necesitamos modificar datos y cuando necesitamos eliminar datos. Veamos el primero, cuando se ve un asunto de una tabla que está mal diseñada, cuando nosotros queremos insertar datos. Imaginémonos que tenemos esta tabla diseñada que se llama alumnos dormitorio, donde ven que tenemos esos atributos. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar en un edificio, ya sea en el alfa o en el beta, necesito aumentar un nuevo cuarto? ¿Sí? Es decir, yo quiero agregar un dormitorio, ¿sí? Dormitorio, un cuarto. Yo quisiera, observen que lo hago, pero ¿qué pasa con los nombres y apellidos? Este diseño de tablas me está obligando a mí que, aparte de que yo creo nuevos dormitorios, nuevos cuartos en estos edificios, me están obligando a ya ponerle los nombres y los apellidos que van a estar asignados. Y no debe así, porque yo puedo dejar creado y después cuando alguien venga, yo asignarlo. Esto es un problema, una anomalía de ingreso de información. ¿Por qué? Porque está mal diseñada la tabla. Yo no quiero ingresar nombres y apellidos. Yo nomás lo que quería era insertar un nuevo cuarto en este edificio. Y observen que al momento de insertar lo hago, pero me está obligando a que tengo que ingresar nombres y apellidos. Esos son los problemas que ocasionan en el mal diseño. Esos son los problemas que tenemos que solucionar con la normalización. Veamos ahora cuando sucede una anomalía de modificación. Cuando existe una tabla de redundancia, ¿sí? Redundancia, observen, miren, esto se llama redundancia, ¿ven? Repeticiones, ¿ven? De un mismo campo se están repitiendo. ¿Sí? Cuando existen en una tabla de redundancia, no se modifican todas las ocurrencias redundantes. ¿Qué significa? Que si yo quiero cambiar el apellido de Edgar, de estos dos, no quiero ponerle Cot con una D, sino que
sino que Scott con 2D. Con 2D. Entonces, aquí puede suceder un gran problema, que cuando lo ejecutemos, solamente uno de ellos sea actualizado y el otro no. Mire ese problema que vamos a tener. Para la base de datos, para la tabla, estos son dos registros diferentes. Ya no son como en el anterior, que eran dos registros iguales. Eso es un problema. Otro problema más. Quisiéramos cambiar matemáticas en vez de mat. El 1 dejarlo en vez de mat. Podría ocurrir lo mismo, que solamente a uno de ellos le cambien y al otro no. Esto es una anomalía de modificación. Esto es otra situación que con la normalización podemos mejorar. La otra, ahora es de eliminación. Cuando eliminemos, de repente queremos eliminar un determinado dato, pero de repente con esa eliminación de ese dato, elimino más información importante. Y esta es una de las más destructivas, porque imagínense que borre información de sus tablas, sería fatal. Entonces, imaginemos que aquí yo llevo un registro de estudiantes donde el curso es la materia, las horas es el número de horas que se dicta esa materia, el profesor, bueno, y un código que tiene esta materia. Ahora, suponiendo que Edgar Cott quisiera abandonar la materia Química 2, no Matemáticas 1, sino quiere salirse de Química 2. Él quiere eliminarse, ¿sí? Química 2. ¿Qué pasaría si yo borro esto que está aquí? Recuerden que cuando yo borro todo el registro. Yo no borro solo Química 2, porque quedaría Cott. Y yo quiero eliminarle a este estudiante, sacarlo de esta materia. Ahora, si yo elimino Química 2, observen, me estoy llevando con todo. ¿Cuántas horas tiene esa materia? ¿Quién está dando esa materia? Y el código de la materia. Es decir, por solo sacar a Edgar Cott de Química 2, yo voy a tener que borrar toda esta fila, toda esta tupla, todo este registro. Y no es lo que yo quería, porque voy a perder, observen, toda esta información, que es importante, yo no la quiero borrar. Entonces, la normalización nos va a decir, no, mira, esto tiene que hacerlo en una tabla aparte. Ahora sí, una vez que tú lo tengas aparte, ahora ya puedes eliminar a Edgar Cott sin afectar estos registros que están aquí. Entonces, las anomalías de diseño deben ser evitadas. Son complicadas de buenas a primera de evitarlas, pero la normalización nos va a ayudar a corregir esos errores que al principio no nos dimos cuenta. Si resumimos lo que es la normalización es un proceso secuencial. Esto es como un ciclo. Ya hice y dice, ¿está correcto? No, regresa a hacerlo. Ya lo hice, no, regresa a hacerlo. ¿Ya está listo? Perfecto, ya está listo. Entonces, esto es un proceso secuencial, es cíclico y repetitivo. Entonces, donde vamos a tener que aplicar a las entidades, a cada una de las entidades, no es a todo en su conjunto, es una por una que usted va a tener que normalizar. Y para esto, la normalización aplica unas reglas que ya están bien definidas. ¿Para qué? Porque como fin va a tener garantizar que sus datos sean íntegros y evitar ese enemigo que lo tiene las bases de datos, que son la redundancia. Y al eliminar las redundancias, estamos eliminando las anomalías de diseño, que recuerden que son 3. Inserción, modificación, actualización y eliminación. Si de eso está aquí, cogemos palabras claves, decimos que es proceso secuencial, cíclico y repetitivo, que se aplica a todas las tablas por medio de unas reglas bien definidas. Las reglas bien definidas
las dan las formas normales. En inglés, NF, en español, FN. ¿Sí? Normal forms o formas normales. Estas reglas de este tipo de formas normales existen 3 formas normales. Por supuesto, en el orden debe ser aplicada la primera, segunda y tercera. Puede ser que una tabla ya cumpla la primera forma normal y ya no sea que haya que aplicarle, a lo mejor le tenemos que aplicar la segunda forma normal. No significa que a todas las tablas hay que aplicarle la primera, la segunda y la tercera. Para esto se necesita mucha experiencia y con esto tenemos que irla ganando para saber si ya está cumpliendo la primera forma normal o no. Si no está cumpliendo, pues bien, vamos a hacerla aplicando las reglas de que cumpla la forma normal. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿para qué normalizar? Justamente para almacenar mayor cantidad de datos en menor espacio. Eliminamos la redundancia y ordenamos los datos. Veamos qué dice la primera forma normal. ¿Cuándo aplicar la primera forma normal? Se la aplica. ¿Cuándo? O primero, perdón. ¿Cuándo ya está en primera forma normal? Cuando todos sus atributos o todos los valores almacenados en las columnas ya son indivisibles. ¿Qué significa? Que ya ese dato yo ya no lo puedo separar. Entonces, si ya se cumple eso, ya es parte de estar en la primera forma normal. Para esto debe cumplir 3 puntos. Ese es el primero. El segundo, no deben existir grupos de valores repetitivos. No deben existir. Y la tercera, debe tener una llave primaria. Si cumple estos 3 puntos, ya está en la primera forma normal y nosotros ya no haríamos la primera forma normal y pasaríamos a la segunda a ver qué nos dice. Pero bien, ¿qué pasa si una no cumple o no cumple ninguna? Entonces ahí es lo que tenemos que aplicar justamente la primera forma normal. Miren que el valor de una columna, es decir, de un atributo, debe ser indivisible. En otras palabras, debe ser una entidad atómica. Es decir, que ya no se puede dividir. Recuerden que al hablar de atómica, el átomo es la partícula más pequeña que existe en el mundo y ya esa ya no se la puede dividir más. Entonces, una columna debe ser atómica, que ya no se la puede dividir. Bien, en base a esto vamos a hacer un ejercicio y continuaremos en ese aplicándole la segunda forma normal. Pero vamos a aplicarle, veamos y vamos a ver los problemas que tiene esta tabla. Veamos ustedes, ¿qué es lo primero qué es lo que observan ustedes en esta tabla? A ver, veamos, ¿qué es lo que observan ustedes en esta tabla? Una, otra más. Algo que deben de tener todas las tablas. El código. Sí, pero no me digas código. ¿Cómo se llama eso? No es el código, porque el código es una cosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué le está faltando? Clave primaria. Exacto. Lo primero que observamos, lo más importante, lo primerito. Recuerden, voy un ratito acá atrás. Recuerden, debe existir una llave primaria. Ya vemos lo otro. Entonces, lo primero que observamos es que no tiene una primary key. No le hablemos de código, sino hablemos de eso, primary key o clave primaria o clave foránea. El nombre que le pongamos, pues ya veré si es cédula, código, número, pero lo que nos falta aquí, primerito, es una clave primaria. ¿Ya? Lo otro que podemos observar es que todas estas materias aquí están acumuladas en una sola columna. Esto es lo que se llama algo no atómico. ¿Por qué? Porque esta columna la puede dividir en matemática 1, modelo de datos, física 1. Entonces, este campo no es atómico. Esta columna no es atómica. Esta columna no es indivisible. Ahí está la otra parte. O sea, aquí hay dos cosas. No tenemos clave primaria
y no tenemos, una de sus columnas, no es atómica. Porque repito, aquí tenemos tres cosas en una misma columna. Dos cosas en una misma. Puedes hasta ver hasta 4 o 5. Entonces, esta columna no es atómica. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una clave primaria. Es lo primero que vamos a hacer, crear una clave primaria. Lo segundo, tenemos que hacer que esto sea atómico, que ya no se pueda dividir. Y lo tenemos ahí. Ahora sí, podemos observar que estas columnas ya son atómicas, pero aquí tenemos un problema que es los grupos repetitivos. Esto que está aquí se forman en grupos repetitivos, lo cual nos va a causar problemas. ¿Cuál es uno de los problemas? Que si lo hago de esta manera, me pone como límite que solo pueden haber 3 cursos o 3 materias. Si quisiera añadir otra materia diferente a estas, tendría que hacer otra columna y así estar haciendo varias columnas. Lo que ocasiona, ya es verdad que ya no es atómico, perdón, ya es atómico, porque ya más de esto no podemos dividirlo, pero nos está causando que se nos haga un grupo repetitivo. ¿Qué significa? Que está obligando que un estudiante máximo pueda tomar 3 materias, no puede tomar más de esa. Entonces, y lo otro es que si uno no coge 3 materias, coge 2 o coge 1, observen que nos está dejando datos vacíos, ¿sí? Lo que significa pérdida de mal uso del espacio en disco, porque aunque sea así, está ocupando espacio en disco. Otro problema, que cuando queramos buscar por una materia, por ejemplo, modelado de datos, tenemos que buscar primero por esta columna, después buscar por esta columna y después buscar por esta columna. Observe esa búsqueda, se nos haría muy compleja. ¿Bien? Una forma de eliminar los grupos repetitivos, ¿sí? De eliminar estos grupos repetitivos, es crear una tupla por cada ocurrencia. ¿Qué significa? A001 Albert Einstein, A305 Matemática 1, A001 Albert Einstein, A305 Modelado de Datos, A001 Albert Einstein, A305 Física 1, y así hacerla por cada uno de ellos. Bien, observen. Ahora ya se nos hizo más fácil esto. Ya se nos hizo más fácil, pero ahora eso surge otro problemita. Que la clave que le pusimos nosotros como primaria y que no debe repetirse, está haciendo justamente eso. Se está duplicando. Entonces, eso es lo que ocasiona la duplicidad de las claves primarias, es lo que ocasiona esto, esta redundancia. Mire, aquí hay 3 que son igualitos, 2 que son iguales, y esto está causando redundancia, ¿sí? Bien, para evitar estos problemas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la entidad original, la primera que tuvimos, y dividirla en 2 entidades. ¿Sí? Ya observen. Hasta ahí. Y otra cosa importante, es que al hacer todo eso, no tenemos que perder información. Y observen que ya ahora sí, aquí ya no tengo redundancia, ya tengo de cuántos que tenía aquí, ya nomás tengo 2 filas, 2 tuplas. He separado una tabla, donde a esta tabla que está aquí, yo le voy a añadir la clave principal de la materia. Entonces, en ese momento yo puedo saber que el alumno A01 ve Matemáticas 1, ve Modelado de Datos y ve Física 1. Como acá. Yo no he perdido datos porque A01 es verdad. Ve Matemáticas 1, ve Modelado de Datos y ve Física 1. Los datos no se han perdido. Perdido hubiera sido que por alguna situación, cuando hicimos esto, perdimos alguna materia. Entonces quiere decir que nuestra normalización al inicio estuvo mal aplicada. Bien.
Veamos. Esta es como quedaría nuestra tabla original, ¿sí? Nuestra tabla original, que es como la teníamos, ¿ve? Nuestra tabla original. ¿Qué se le podría hacer a ustedes? Dicen que a lo mejor, no sé si me opinan, si esta tabla ya está en primera forma normal o no. Porque recuerden que y creamos otra tabla, después tendríamos que ver esto, porque recuerden que es un proceso cíclico. Primero, esta. ¿Ustedes piensan que ya esta está en primera forma normal y que ya no le podemos hacer nada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá hacer algo con algún campo de ellos? ¿O piensan que ya está cumpliendo todo lo que dice la primera forma normal? Que no deben haber tuplas repetidas, que existe una llave primaria, que sus atributos tienen que ser atómicos y que no deben existir grupos repetitivos. ¿Ustedes consideran que ya está cumpliendo eso? Yo ya no puedo, atómico, yo no podría hacer con nada uno de ellos. Ya no tengo tuplas repetidas. Por lo tanto, ya esta tabla está en primera forma normal porque cumple lo que tiene que cumplir para estar en primera forma normal. Ahora observemos nuestra tabla nueva. Esta ya está lista. Pero vamos a ver la tabla que se generó a partir de esta. Esta es nuestra tabla nueva. ¿Sí? Nuestra tabla original, esta, ha quedado en primera forma normal. Pero nuestra nueva tabla, no. Observen que hay datos repetidos. Modelos de datos, bueno, y así deberían haber más. Podrían haber más. Entonces, aquí también hay una redundancia y es lo que ahora debemos evitar. Esta ya no la vamos a tocar, ahora trabajaremos con eso. Miren, este trabajo es bastante complejo y extenso. Ojo, estoy en la primera forma normal, faltan las otras dos. Entonces, este es un trabajo muy fuerte. Yo el trabajo que les voy, la tarea máximo hasta el viernes, yo se las califico para que empiecen a trabajar con la normalización. Bien. Observen que en nuestra entidad hay llaves primarias duplicadas. ¿Sí? Llaves primarias duplicadas. Pero en realidad esa llave no le corresponde al curso. Esta llave le corresponde al alumno. Entonces esto está bien, no debería causar, no debería tener problema porque está bien. Entonces, pero, nos faltaría, perdón. Entonces, esta es una llave primaria de otra tabla, de la tabla principal, y es la que se llama llave foránea. Pero observen que igual nos está causando redundancia. ¿Sí? Está causando redundancia. Entonces, para eliminar esta redundancia, debemos crear otra entidad que contenga solo los nombres de la materia, solo los nombres, es decir, ya no dos modelados de datos, sino matemática 1, modelo de datos, física 1 y química 1. Vamos a tener que crear otra tabla, ¿sí? Donde ahora, bueno, le he puesto más materias para que se den cuenta, ¿sí? He puesto más, pero observen que ya no está repetida. Y aparte, recuerden que hay que poner su clave primaria. Entonces, esta es una nueva clave, una nueva llave o clave foránea que le hemos añadido a nuestra nueva tabla. Entonces, observen. Ahora, esta tabla que está aquí, que es esta, ahora la vamos a enlazar con la otra tabla. Ahora ya puedo decir que el alumno A01 tiene 101, que es la materia matemáticas 1. El A001 tiene la materia 300, que corresponde a modelos de datos. Y así con cada uno de ellos. Lo que importa también, otra cosa. Observen que el código yo se lo añadí acá. Pero como les dije, siempre al inicio deben estar tanto la clave primaria, si tiene clave primaria, y las claves foráneas. Y es lo que hacemos aquí, ¿ves? Donde el alumno, aquí está, yo me relaciono con la de alumnos. Y código, perdón, me relaciono con la de materias de acá.
A ver, con esto que está aquí, parece que está aquí se nos fue aquí algo. Algo aquí se nos fue, que se me... No tuve... Espera un momentito. Aquí. A ver, espérense un ratito que aquí nos faltó un efecto. Bien, a ver. Veamos aquí. Ah, ya. Aquí. Ya mismo le corrijo para podérselas enviar a esa. Eso que está ahí ya tenía que haber borrado. Bien. Entonces, esto que está aquí. Observen que tenemos aquí nuestra clave principal de la tabla. Esta es la tabla maestra, la tabla principal. Observen que la tenemos enlazada con la tabla alumnos materias. Y también tenemos el código. Pero ojo, ¿por qué tener aquí este curso que está aquí si este es un dato derivable que viene con el código? Eso sería algo ilógico. Por lo tanto, esta columna que está aquí está de más. Y nuestras tablas quedan así. Alumnos, materias y una intermedia entre alumnos y código. ¿Qué estamos observando aquí? Que un alumno tiene muchas materias, que una materia puede tener muchos estudiantes. Y en ese momento, mire, con la normalización, sin que nos hayamos dado cuenta, hemos creado la tabla de unión, la tabla de relación donde tenemos como clave principal, como clave foránea, la clave principal de la tabla primaria o de una de sus tablas y la clave de su otra tabla. Entonces, observen que hemos hecho, aplicado la primera forma normal. Esto es extenso. Ojo, si tuviéramos 3 tablitas, 4 tablitas, bueno, se nos pueden hacer unas 6 tablas, tal vez 8, ya, pequeñito. Pero recuerden que un gran proyecto tiene 30, 40, 50 tablas que tal vez normalizándola la podamos dividir en más. Entonces, mucho no significa que entre más tablas yo tenga, voy a ocupar más espacio de memoria. El espacio de memoria que se ocupa son los datos que están dentro de esa tabla. Por ejemplo, aquí ya no tengo 4 campos, pero tengo menos datos. Tengo 2 campos, tengo más, pero solamente son 2 columnas nada más. Entonces, en esta tabla que está aquí es donde mayormente debemos cuidarnos de que no hayan datos repetidos que ocasionen esa redundancia. ¿Cómo lo evitamos? Con la normalización, pero repito, hemos aplicado recién la primera forma normal. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. La próxima semana veremos las 2 siguientes formas normales. Lo que pasa es que no quiero meter ahorita segunda forma normal y tercera forma normal y nos vamos a enredar. Por eso hoy día solo les quiero dar la primera forma normal. ¿Sí? Nada más, pero quiero que la entiendan. ¿Cuál es el proceso que deben hacer ustedes para aplicar la primera forma normal? Imaginando que nosotros ya tenemos estas 3 tablas. O vemos esta tabla y yo digo, ya está en la primera forma normal, ya no puedo sacarle ni dividir nada. Esto también está en primera forma normal, ya no puedo hacer nada. Esto también está en primera forma normal, ya no puedo hacer nada. Bueno, entonces primera forma normal, listo. Es más, y puede ser que ya esté normalizada, ya no haga falta ni hacerle la segunda ni la tercera forma normal. Porque no significa que al aplicar la primera forma normal ya tenemos eliminada la redundancia. No, hemos eliminado algunas cosas. Hemos hecho los campos que ya sean atómicos, eliminar cierta redundancia, pero no está todo terminado. Pero bueno, aquí en esta ya veo que está todo terminado y aquí ya no tengo que hacer absolutamente nada, ni segunda ni tercera forma normal, pero ya la veremos más adelante. Ahora lo que para ustedes, quiero que hagan, miren que esto que está aquí es la misma, esto es la misma, solo que le he añadido este atributo que dice teléfonos. Quiero que ustedes a este le apliquen, bueno, de hecho ya estamos viendo que hay que aplicarle la primera forma normal porque no tiene el campo, mucho de esto ya está hecho. Es en base de esto que tienen que darse cuenta ustedes. Vamos a ver cuántas tablas más le salen y cómo le va a quedar relacionado.
Esto, ustedes sí sería bueno que lo hagan. Ya esta primera parte, repito, ya todo lo tienen. Ahora trabajen con esta otra parte de aquí para ver cómo les queda al final. Por supuesto que a estas tres van a añadirse un par de tablas más, me imagino, ¿sí? Cuando tengan que normalizar esto, aplicarle la primera forma normal. Ay, aquí había otro problemita. A ver, para eliminar, estas son las conclusiones. Espérense, déjenme ver si... Perdón, un ratito, déjenme quitar esto porque si no, esto sí nos va a molestar. Déjenme detener un ratito. Esto ya vimos, sino para que lo vuelvan a ver cómo era que debería quedar. Perfecto. Aquí. Ya, entonces, ¿qué podemos concluir de lo primero que hemos hecho? Primero, que la normalización es un proceso secuencial, ya eso lo tenemos claro y lo hemos aplicado. Es cíclico y tenemos que estar dándole hasta que quede bien. ¿Para qué hacemos la normalización? Para eliminar justamente esas anomalías de diseños que se ocasionan por la inserción, por la actualización o por la eliminación. Esta normalización tiene reglas definidas. ¿Cuáles son esas? Sus formas normales. Hoy hemos visto la primera. Las entidades deben estar definidas según el modelo relacional. Recuerden que el modelo relacional es el que hemos visto, las tablas. Y para hacerlo, nosotros tenemos que simular el ingreso de información. Para la normalización, nosotros tenemos que simular el ingreso de la información. Esto no se lo puede hacer creando las tablas y introduciéndole, tal vez, pero no debería ser así. Esto es, primero, manualmente, en una hoja de Excel, sería lo más óptimo. Ustedes llenen información y ahí se van a ir dando cuenta. Repito, en esto no es que digan, aquí voy a aplicar eso. No, ustedes tienen que ser muy observadores y darse cuenta, porque esto es de darse cuenta cuando uno tiene que aplicar una determinada forma. Entonces, las tuplas no repetidas, no importa el orden, debe existir la llave primaria y los datos deben ser atómicos. Entonces, la primera forma normal habla sobre eso, sobre la eliminación de los grupos repetitivos. Es decir, hicimos 3 columnas ocasionadas a grupos repetitivos y los eliminamos. Si en el proceso de esa eliminación, recuerden, eliminamos el proceso, los grupos repetitivos, pero ahí vimos y nos dimos cuenta que aún eso nos estaba ocasionando redundancia, entonces teníamos que continuar con el proceso de normalización prácticamente desde el inicio. Entonces, para eliminar un grupo repetitivo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mover el grupo, ¿sí?, a una nueva entidad. Es lo que hicimos. Esas 3 columnas que eran grupos repetitivos, lo movimos a otra entidad. Le agregamos una llave primaria, ¿sí?, que viene a ser la llave foránea de la tabla principal. Si esta nueva entidad no posee una llave primaria natural, pues entonces nosotros tenemos que agregarle una llave primaria, ¿sí? ¿Cómo elimina un grupo repetitivo? Ya lo vimos. Mover el grupo a una nueva entidad, agregar la llave primaria original, ¿sí? Si esta nueva entidad, ya saben que está aquí. Lo que pasa es que aquí se me montó. Ya también les voy a arreglar esto porque esto que está aquí es lo de aquí. Bien, jóvenes, déjenme dejarle arreglado una vez. Ahí sí. Listo. No sé, jóvenes, ustedes, aquí lo que les queda, por favor, es de que por lo menos ya ustedes me enviaron una tarea. Vayan viendo, más que todo, por lo menos los que ya han hecho las tutorías y donde les diga, ya esto está bien, súbalo. Prácticamente ya ustedes ya pueden ir haciendo esas normalizaciones, aplicando la primera forma normal. Los que no, sí, hasta el viernes ya les voy a revisar para que ustedes puedan realizar esta normalización, pero vayan por favor ya viéndola y esperando que para la próxima semana, antes de que entremos a clases, a la otra clase, perdón, a la otra videoconferencia, ustedes ya me soliciten videoconferencias para ver cómo están, qué es lo que han hecho, pero no me esperen más que todo esto, que son las normalizaciones, que esto sí lleva bastante tiempo. Espero que no sea como la tarea, que justo faltando o ya sobre el mismo día que harían tutorías. Yo no tengo ningún problema, pero eso es engañarnos, porque más que esto, porque esto está un poquito más complejo. Entonces, no sé, jóvenes,
alguna pregunta, alguna duda sobre esta situación, por favor, háganmela saber. Repito, no les quiero cansar más con la otra forma normal, porque nos vamos a enredar. Veamos bien, apliquen bien esta. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Doctor, Dígame. disculpe, sobre el taller que ya está en la plataforma. ¿Ya? Se trata así mismo de la tarea. Ya entonces hay que hacerle la primera forma Eh, a lo que ya hicimos la tarea entonces. Eso no me eso. quería sacarme esa duda. A cada entidad ya tiene que empezar a aplicar la primera forma normal. Ya vayan ganando tiempo. Es más, si ya algunos en el transcurso de estos días, hoy, mañana, me dice, profesor, ¿sabe que el viernes quiero una tutoría? Perfecto, mucho mejor para poderles ir viendo que ustedes me vayan explicando y decirle, ah, eso está bien, cámbiale esto o hagan esto. Sí, eso sí me gustaría, por favor, que pudiéramos hacer una tutoría con los que ya están avanzando con el taller. Pero repito, tal vez ellos, los que sí han tenido más de dos tutorías y que ya la tarea prácticamente estaba realizada, ellos más pueden realizar ya la primera forma normal. El resto, que nomás tuvieron una tutoría o no tuvieron ninguna, por favor, esperemos hasta el viernes que yo les pueda revisar y decir si es que hay algo que no está bien para que cambien. Porque si no, si lo hacen como me lo enviaron y tiene problemas, tienen que volver a hacer otra vez lo de la primera forma normal. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Perfecto. Jóvenes, repito, este video, igual como les digo, yo se lo subo, ustedes vean la parte más importante, o no más importante porque a veces todo es importante, pero sí la parte que necesitan, porque algunos lo que hemos visto algunas partes de esto es viendo lo de la clase pasada. Entonces, lo que sí necesito es que revisen a partir de las primeras formas normal y empiecen a practicar. Véanlo, vean otras tablas que tienen y vean cómo se aplica la primera forma normal. Jóvenes, no sé, si no tienen alguna otra pregunta, por favor. Si no, podríamos dar por concluido. Yo ya mismo les aviso que ya está en la plataforma para que puedan descargar el video y ver la parte que les competen desde el momento que estamos con la normalización. Si no, Profe, dígame. una cosita más. Sí, claro. Sobre los atributos, nosotros le podemos poner así, usted puso el ejemplo, cualquier nombre, cada Eh, atributo, claro. Espérese que se me fue entrecortado y no le pude entender todo completo. No sé si me pueda repetir, es que se fue totalmente entrecortado, no le entendí toda la frase. Ahí sí. Sí, a ver, bien, hable para ver, hasta ahí está bien, dígame. Si le podemos poner cada nombre a los atributos, es decir, como usted puso en el ejemplo, de nombre así, Cuenca, Pablo, etcétera. Le podemos poner nombres cualquiera. Ah, eso, no, a ver, los atributos son los nombres de las columnas. Usted me dice que es para ingresar datos, registros. Sí, usted le puede ingresar lo que quiera. Los datos, usted le puede ingresar lo que desee. Si dice nombre, ingrese los nombres que desee. Apellido, ciudad, ingrese lo que usted desee. Sí, por supuesto. Eso ya depende de usted, los datos que le quieran poner. Claro que sí. Bien, jóvenes, les agradezco mucho la presencia de ustedes. Si no tenemos más preguntas, pues vamos a dar por terminada la videoconferencia del día de hoy. Es un tema... Profe, Dígame, sí, dígame. otra cosa, la Claro. clave primaria del identity. Otra vez se me fue entrecortado. Oigan. Le entendí la clave primaria y hasta ahí nomás. No escuché, profesor, que se cortó. Eso, es que no le entendí. Nomás le entendí hasta la clave primaria. Y hasta ahí, no le entendí más.
allá. Es que si la clave primaria de ley tiene que ir a la izquierda de la Exactamente. tabla, claro. Exactamente, sí, sí, siempre. Miren, no es obligación, pero tenemos que aprender a ser ordenado. Eso influye en el acceso a la información. Y hasta para nosotros mismos buscar, cuando yo veo una tabla, yo siempre digo, el que está aquí a la izquierda, aunque no me lo indique, yo digo, esta es la clave primaria, o por lo menos este es un campo primario o foráneo. Pero si me lo ponen en otro lado, yo ahí sí no sabría cuál es. Entonces sí, por favor, principal y foráneas empiecen desde la izquierda. Eso es el orden, sí. Ese es más, es una regla de la primera forma normal. Gracias, profesor. Listo, jóvenes. Les reitero mi agradecimiento por el día de hoy. Repito, es un tema un poquito complejo. Hacemos lo imposible o hago lo imposible para poderme hacer entender, porque no es lo mismo que estar en una pizarra, no es lo mismo que estar frente a ustedes, pero hacemos todo lo imposible. Y esperemos, por favor, que comencemos a trabajar, como les dije, con el taller. Les agradezco mucho, jóvenes, y que tengan un excelente resto de tarde. Buenas tardes.